Gracias, Alberto. Bueno. Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. La verdad estamos muy contentos y muy agradecidos por este precioso fin de semana que el Señor nos permite estar con ustedes y disfrutar. No conocía este local. La última vez que estuve estabais en un cine, me parece, ¿no? Y bueno, gracias al Señor ahora están en otro lugar y creo que se está quedando pequeño la cosa, ¿eh? Así que no sé cuáles son los proyectos, pero esto se va a quedar pequeñito, ¿eh? También yo vengo acompañado, en este caso vengo con mis dos hijas, que una está, sí, ahí están, mis dos hijas, Priscila la mayor, con su marido y con mi nieto. Si oyen algún grito o algo, pues es él, ¿vale? Y con mi hija menor, Miriam, y también vengo con mi esposa, con Elena, y estamos muy contentos y muy agradecidos por esta oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí. Le dije a Alberto, si no hacemos un esfuerzo para venir ahora en estos días, va a ser muy complicado porque constantemente estamos tratando de visitar todos los lugares donde el Señor ha estado tocando vidas y abriendo puertas. Y quiero que sepan que ustedes han sido, digamos, la última incorporación de una iglesia a este ministerio, Centro Evangélico Vida Nueva, ¿no? Pero quiero que también se sientan parte de un ministerio que el Señor ha estado bendiciendo mucho y que se han abierto puertas en lugares donde jamás en la vida habíamos soñado que el Señor nos llevaría, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos un matrimonio que vive en Alicante, pero que lo hemos mandado a nuestra iglesia en Bruselas porque no tenemos un pastor que atienda la obra allí. De hecho, la gran necesidad que tenemos ahora mismo es de obreros preparados, de obreros cualificados, que pudieran encargarse, por ejemplo, de la obra en Bruselas, pero también tenemos un hermoso grupo de hermanos en Madrid. Y de vez en cuando, pues va o Alberto, o Anderson, o yo, o cualquier otro hermano, porque tampoco tenemos un pastor que los pueda atender, digamos, físicamente allí, ¿no? En la zona de Levante, Valencia, Alicante, Castellón y toda esa zona tenemos a nuestro hermano Adrián con su esposa Conchi. Aquí en Iván. Bueno, Adrián. Iván y Conchi. Aquí tenemos, como sabéis, dos congregaciones hermosas. Una es esta, de Puerto Rosario, la otra es... El otro día me equivoqué y cada vez que meto la pata en internet, al día siguiente me comen la gente. No sé qué. Ah, también tenéis obra en Corralejo. Digo, bueno, a lo mejor hablé por fe, que teníamos algo en Corralejo y resulta que era en... ¿Cómo se llama? En Morrojable, ¿no? Y bueno, el Señor nos ha ido, ¿verdad?, sorprendiendo porque desde los días de la pandemia, aquellos días que fueron únicos en el mundo, pues el Señor comenzó a sorprendernos y comenzó a ponerse en contacto con nosotros, milagrosamente cientos y cientos y miles de personas de todas partes del mundo, y surgieron iglesias en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, y estamos muy agradecidos al Señor porque yo siento en mi corazón que esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad? Lo importante es que le demos, por supuesto, toda la honra, toda la gloria al Señor siempre, por supuesto, eso, la obra quien la está haciendo es el Señor, no el hombre. Pero en segundo lugar, que también estemos abiertos a lo que el Señor tenga preparado para cada uno de nosotros en un futuro no muy lejano, porque esto no ha hecho más que comenzar y sabemos que el Señor tiene ganas de hacer grandes cosas, no solamente entre su pueblo, sino también, por supuesto, alcanzando a centenares y a miles de personas que de alguna manera, en algunos casos, se han puesto por primera vez en contacto con las cosas de Dios, ¿verdad? Muchos maridos, ¿no?, me dicen, bueno, yo a través de los devocionales y de este tema del pastor online y de los cultos, es la primera vez en mi vida que comienzo a interesarme por la lectura de la Biblia, por la palabra de Dios. Y yo siempre digo que cuando una persona rompe ese hielo, ese miedo, porque parece como que hay miedo, ¿no? Uno es capaz de experimentar todo tipo de experiencias y de leer todo tipo de cosas raras y extrañas, pero cuando hablamos de la Biblia, como que la gente dice, se pone en guardia. Cuando este es un libro, este libro concretamente que tenemos en nuestras manos, es el único libro que usted lo puede leer toda su vida. Yo llevo más de 40 y pico de años leyéndolo todos los días. Y nunca te cansa. Eso no te va a pasar con ningún libro. Ningún libro lo vas a leer cientos y miles de veces y siempre te va a decir algo nuevo, pero este libro sí.
Esta versión, esta traducción en español que tenemos nosotros, se hizo aquí en España. Tenemos que estar tremendamente orgullosos de que unos sacerdotes sevillanos en un monasterio, en la época de la Inquisición en España, se atrevieron a traducir de los textos originales del hebreo, el Antiguo Testamento, y del griego, el Nuevo Testamento, la Biblia al idioma español, al castellano, ¿verdad? Y es un privilegio el poder tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. No fue fácil introducir la Biblia en aquellos tiempos en España, dicho sea de paso, estaba prohibida. De hecho, Julianillo, que era aquel pequeñito, casi jorobado de aquellos siglos, metía las Biblias en toneles de vino a través de los Pirineos, al final fue quemado por la Inquisición en España, ¿no? Quiero decir que cada vez que usted abra este libro, quiero que sepa que hay muchas vidas que terminaron siendo sacrificadas, quemadas, torturadas, para que la palabra de Dios llegara hasta nuestras manos en el día de hoy. Así es que vamos a orar en este momento, porque vamos a abrir la Biblia ahora y vamos a leer una porción, varias porciones de este santo libro, y Dios va a hablar a tu vida y a nuestros corazones. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio maravilloso que nos estás dando en esta mañana de poder estar aquí reunidos en este lugar. Gracias por esta obra, esta iglesia que tú has levantado, y oramos para que tú la bendigas, la prosperes y la uses grandemente. Ahora pedimos, Señor, que cuando leamos tu santa palabra, tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y podamos disfrutar de este tiempo de reflexión en torno a tu palabra, en torno a estas historias extraordinarias que tú cuentas en tu palabra y que tanto beneficio y crecimiento espiritual pueden producir en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos, curiosamente, 4 biografías de Cristo en nuestras Biblias o evangelios. Y yo quiero leer unos versículos del tercer evangelio, que se llama Lucas. Saben que Mateo, que fue un discípulo de Cristo, decidió contar desde su punto de vista la vida más extraordinaria que jamás ha pisado el planeta Tierra, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él era judío y él, cuando escribe su evangelio, tiene en mente a su pueblo, a su gente. Grandes conocedores de las Sagradas Escrituras, de las profecías que se habían escrito en el pasado acerca del futuro Mesías. Y por eso él, cuando escribe su evangelio, muchas veces recurre a la frase o a la expresión como está escrito por el profeta y como dijo el profeta, ¿verdad? Porque los que van a leer su evangelio saben de qué está hablando. Sin embargo, Marcos le va a escribir a gente que no tiene ni idea de la Biblia, no tiene ni idea de los profetas del Antiguo Testamento. Él le va a escribir a los romanos, gente politeísta, gente idólatra, gente arrogante, soberbia, gente que en aquel momento dominaba prácticamente el mundo conocido, desde Finisterre en España, todo Portugal, España, Francia, Alemania, toda Europa era prácticamente de ellos, el Medio Oriente, todo lo que es hoy en día el Magreb o todo lo que es el norte de Europa. Y entonces él no emplea la expresión como está escrito por el profeta, porque ellos no tenían profetas. Por lo tanto, ellos no tenían ni la más remota idea de lo que significaba una profecía. Y por eso las palabras, las expresiones, el estilo literario de Marcos es completamente diferente. Sin embargo, Lucas le va a escribir a un hombre culto, un tal Teófilo. Ese nombre significa el que ama a Dios o el amado por Dios. Y él emplea un lenguaje muy profundo, porque emplea un estilo del griego clásico, donde aparecen expresiones e historias que no aparecen en ningún otro evangelio, ¿vale? Y bueno, ya el de Juan, digamos, es tema aparte, porque fue el hombre que más cerca vivió del corazón del Señor Jesucristo, lo conoció muy bien, eran casi parientes, y fue el hombre que permaneció fiel hasta el pie de la cruz, y fue el hombre que tuvo el privilegio de llevarse a su casa, a Éfeso, donde terminaron viviendo, a la madre, a María, del Señor Jesucristo. Imagínate las conversaciones, supongo yo, hasta altas horas de la noche que Juan habrá mantenido con María, diciéndole, oye, y cuéntame esto, y cómo fue aquello, ¿no? Y tantas cosas interesantes. Pero Lucas dice que él
después de haber investigado diligentemente, quiso escribir por orden una especie de biografía de la vida de Jesús. Y él cuenta milagros, parábolas, resurrecciones de muertos, etc. Pero curiosamente al final del Evangelio, él habla del día de la despedida. Porque fueron 3 años maravillosos, créanme, ¿eh? Eran 24 horas al día pegado al Señor Jesucristo, y ellos sabían cosas que nosotros nunca vamos a saber, por lo menos en esta vida, porque no vivimos pegados a Cristo como ellos vivieron. Ellos sabían la altura de Cristo, ellos sabían el color de sus ojos, ellos sabían los gestos que tenía, las costumbres que tenía, que no las reflejaron en los evangelios. Pero Lucas, al final de su evangelio, dice que el día de la despedida, Jesús decidió retirarse un poco, como a unos 5 kilómetros aproximadamente, fuera de la ciudad de Jerusalén, a una localidad llamada Betania. Betania, como bien saben ustedes, era un pueblecito que existe hoy en día, de mayoría árabe, hay que decirlo, donde vivía una familia que para nosotros es muy conocida y yo diría que hasta muy querida. Allí vivía ¿quién? Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Aquel que había estado 4 días muerto y el Señor lo había resucitado. Pues en Lucas 24, verso 50, dice que lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Esto de alzar las manos era un gesto que se hacía una vez al año en el templo de Jerusalén por parte del que llamaban el Cohen Gadol, el gran sacerdote o el sumo sacerdote, como nosotros le conocemos, que cuando la gente venía en el día más sagrado del año, el día del Yom Kippur, el día del perdón, cuando entraba el sumo sacerdote a la presencia del Señor y pedía perdón por los pecados del pueblo, y cuando éste salía afuera y ya el pueblo como que se relajaba porque la ofrenda, el sacrificio había sido aceptado, él levantaba sus 2 manos y entonces daba una bendición, que es la famosa bendición sacerdotal. Y Jesús ahora hace exactamente lo mismo que hacía el sumo sacerdote en aquel gran día de la fiesta. Levanta sus manos y comienza a bendecir a sus discípulos. Y dice que mientras los bendecía, se separó de ellos. Esto es algo muy interesante porque generalmente las bendiciones del Señor nos unen, ¿verdad? Las bendiciones del Señor nos hacen disfrutar juntos y tener comunión y descubrir cosas juntos para servir mejor al Señor. Pero en esta ocasión la bendición trajo un distanciamiento, una separación, pero una separación que no se ha vuelto a producir la unión hasta el día de hoy. Dice que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba, al cielo. Ya, digamos, la ley de la gravedad ya no tiene retenido a Cristo con sus pies en la tierra. Ahora Él supera esa ley que a todos los seres humanos creyentes y no nos afecta. Y Él comienza a levantarse y comienza a ascender a los cielos. Y ellos, dice que en aquel instante le adoran. Fíjense la palabra que emplea el traductor de esta Biblia, de este tema aquí. Ellos le adoraron. Nunca le habían adorado. Se alegraban de ser sus discípulos. Peleaban entre ellos para ver quién iba a ser el más grande, el más importante en el reino de los cielos. Pero adorar nunca lo habían hecho. La diferencia entre alabar y adorar es que alabar, bueno, es reconocer por algo que él ha hecho, ¿verdad? Pero adorar es atribuirle a esa persona, a ese objeto de culto, propiedades divinas. Y ellos como judíos nunca se iban a atrever a adorar a un hombre, porque eso es lo que hacían los pueblos paganos, adorar a hombres o a divinidades como si fueran dioses. Cuando ellos sabían que el mismo Señor Jesucristo había empleado el texto en el desierto cuando fue tentado por Satanás, al Señor tu Dios adorarás, ¿se acuerdan? Y a Él solo servirás. Y la adoración te lleva al servicio. Y servimos a Dios porque sabemos que Él es digno de toda adoración, como hemos cantado en esta mañana.
santo, santo, santo es el Señor. Y se repite eso en la Biblia de santo, 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 porque el superlativo en hebreo no existe. No se puede decir en hebreo santísimo, grandísimo. Y entonces lo que se hace es que se repite varias veces la palabra para hacer referencia a lo que nosotros llamamos en nuestro idioma el superlativo, término o figura literaria que no existe en el hebreo. Y ellos comienzan a adorar al Señor por primera vez en su vida. Mira, si ustedes leen los evangelios, por ejemplo el de Mateo, ustedes se van a dar cuenta que los únicos que adoraron a Jesús, aún antes de comenzar su ministerio, ¿saben quiénes fueron? Efectivamente, los magos de Oriente. Dice que viajaron desde lejanas tierras, probablemente durante muchas semanas o meses, guiados milagrosamente por su estrella, no por las estrellas, sino por su estrella, que la vieron en Oriente y les guió hasta Occidente. Y postrándose le ofrecen una serie de presentes que todos sabemos, y dice, y postrándose le adoraron. El niño no hablaba. El niño evidentemente no era todavía un Mesías reconocido y públicamente manifestado a Israel, no hacía milagros, no predicaba, no hacía nada, pero ellos sabían que ese niño era el rey de los judíos. Recién habían hablado con el supuesto rey de los judíos. ¿Quién era? Herodes. Pero Herodes no era verdaderamente el rey de los judíos. Herodes fue alguien que los romanos pusieron, ¿verdad? Pero el verdadero rey de los judíos estaba allí. Y ellos se postran y lo adoran. Quitando ese acto, a lo largo de todo el ministerio de Jesús, nunca nadie adoró a Cristo. Lo admiraban, lo reconocían. Por ejemplo, Nicodemo dijo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Para Nicodemo, Jesús era un gran maestro enviado por Dios. Nada más que eso, nada más que eso. No se postró a la puerta de su casa y lo adora reconociendo que es Immanuel, Dios con nosotros. No, imposible. Pero ahora dice que ellos le adoraron. Ya se van dando cuenta a quién han estado siguiendo y aprendiendo de él durante estos últimos 3 años de su vida. Es que es muy importante que tú crezcas en tu relación con Dios, pero no solamente que crezcas en cuanto a conocimiento, sino que tú vayas descubriendo aspectos de la naturaleza y de la esencia del Dios que dices adorar y conocer. Porque cuanto más le conozcas, más intimidad tendrás con Él y más podrás desarrollarte como creyente. Mira, hay personas que si le preguntas, ¿usted cree en Jesús? Te dicen sí. Y, bueno, fue un gran hombre, un gran orador. Un hombre con un carisma espectacular, un hombre que hizo señales, milagros y prodigios que nunca, jamás nadie había hecho. ¿Y qué más? Bueno, era un buen líder religioso dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué más? Pero no son capaces de describir muchos más aspectos de Jesús y por supuesto también de Dios. Sin embargo, ellos ahora se dan cuenta de que ese que ha estado con ellos en sandalias, de una forma tan humilde y sencilla, que no destacaba por encima de los demás por ser el más guapo, el más alto, sino casi pasaba desapercibido, ellos ahora son capaces de adorarlo, porque reconocen que tienen delante de sus narices nada más y nada menos que al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no quedó todo en un acto de adoración. Bueno, le adoro. Ellos no eran de Jerusalén. Ustedes saben que Israel es un país muy chiquitito, incluso hasta en la actualidad, no tiene más de 300 y pico kilómetros de largo. En un día, vamos, lo recorres de punta a punta sin problema. Y ellos eran de la parte norte del país. Israel está dividido en 3 partes. El norte se llama Galilea, el centro se llama lo que es Samaria, y la parte sur, la provincia, la región del sur, se llama Judea. Jerusalén está en el sur, en Judea, ¿verdad? En el territorio de lo que era Judá y Benjamín. Cuando ellos le adoran, ellos no se van a su casa. Ellos no se van a Galilea.
sino que hacen algo que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención. Mire lo que dice el verso 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué van a hacer a Jerusalén? Si ellos no son de Jerusalén, sus trabajos no están allí, sus familias no están allí, sus hijos no están allí, ellos no son de aquel lugar. Y además, no solamente no son de allí, sino que además allí están los peores enemigos, tanto de su maestro como de ellos mismos. Porque días atrás habían crucificado a las afueras de Jerusalén al Señor Jesús. Volver a Jerusalén es un disparate. Es volver a meterte en la boca del lobo. Allí está Anás. Allí está Caifás, que eran el yerno y el suegro. Allí están los peores enemigos de ellos, los fariseos, los escribas, etc. Volver a Jerusalén es una locura. Pero ¿por qué vuelven a Jerusalén y no se van otra vez a su región? Porque habían recibido una orden del Señor. El Señor les había dicho en ese día de la despedida, aquí no lo dice, pero lo dice en otras partes y también en el libro de los Hechos, capítulo 1, id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. No sabían lo que era la promesa del Padre. No sabían cómo iban a darse cuenta de que la promesa del Padre de Dios ya se había materializado, ya se había cumplido. Por lo tanto, es un poco ambiguo, ¿no? Voy a Jerusalén y espero a que se cumpla una promesa, pero esa promesa, ¿cuándo sé que se ha cumplido? ¿Voy a sentir algo? ¿Se me van a poner los pelos de punta? ¿Voy a ver algún ángel descender del cielo? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la evidencia de que dicha promesa se ha cumplido? No les dice nada. Les dice, id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. A mí siempre me ha interesado esto de esperar, porque es algo que, por lo menos a mí, me ha costado y me cuesta mucho esperar. Yo, por ejemplo, cuando voy a un sitio y hay cola, aunque el sitio sea muy bueno para comer, yo digo, no, yo me voy. Yo no voy a estar haciendo una hora cola para comer. Me voy a la panadería, me compro un pan y Santas Pascuas. Cuando vas a un banco y hay una cola, dices, vengo otro día. ¿A alguno de ustedes les gusta esperar colas y le encanta estar en atascos de tráfico? ¿Verdad que no? Sin embargo, es una de las lecciones de vital importancia en la vida de un creyente, aprender a esperar pacientemente en Dios. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuándo? Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. Pero tú espera pacientemente en el Señor. Bueno, ellos se van a Jerusalén y la pregunta es, ¿esperaron cuánto tiempo a que se cumpliera esa promesa del Padre? Bueno, vamos a hacer las cuentas. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, ¿cuánto tiempo estuvo con sus discípulos hablándoles, enseñándoles cosas acerca del reino, compartiendo con ellos enseñanzas profundas, recordándoles lo que Él les había enseñado? ¿Cuánto tiempo estuvo según la Biblia? 40 días, efectivamente, 40 días. ¿Cuántos días había estado muerto y sepultado? 3, ¿sí? Ya son 43. Bien. Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, así, sin esperarlo, y allí ocurre algo que Pedro entendió que eso era a lo que se refería el Señor Jesucristo cuando le dijo, esa es la promesa del Padre. No os dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os envíe el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Y cuando Él venga, Él se encargará de convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo aquello que yo le indicare. Entonces, si estuvo el Señor 3 días sepultado, muerto, 40 días después de su resurrección caminando con sus discípulos, y la palabra o la fiesta Pentecostés significa 50, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando? 100. Una semana, 7 días, ¿sí o no? 3 de muerto, 40 resucitado, más 7 más, 50. En hebreo la palabra o la fiesta de Pentecostés, como la llamamos nosotros, se conoce con el nombre de Shavuot. Es el plural de Shavua. Shavua es
semana, Shavuot son semanas, es la fiesta de las semanas. 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, están en la falda del monte Sinaí. Moisés sube, está 40 días y cuando baja con las tablas de la ley, lo que se conoce como la Torá. Las instrucciones, 613 mandamientos para las viudas, los casados, los solteros, los guerreros, los agricultores, los ganaderos. Para todo el mundo había una ley. 50 días después de la Pascua, de haber sido crucificado el Señor Jesucristo, ellos recordaban que habían recibido del cielo un regalo tremendo. Fíjense qué curioso, siempre me ha llamado la atención. Eran esclavos, pero el Señor les regala un libro. Luego no eran analfabetos. Sabían leer y escribir. Nunca han existido analfabetos en el pueblo de Israel. Los niños aprenden a leer en casa con su papá, con la palabra de Dios en la mano. Un detalle para mí muy significativo. Bueno, pues 50 días después, cuando se producía esa fiesta, que era la fiesta del júbilo, de la alegría, porque era la fiesta de las cosechas, no de la siembra, sino de las cosechas. Y era cuando se cumplía el texto de que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá trayendo sus gavillas. Ese era el día de la celebración, ese era el día del júbilo, ese era el día de la cosecha, que se ofrecía parte de ella al mismísimo Dios del cielo. Ese día fue el que decidió el Señor que la promesa del Padre, ahora vamos a leer en qué consistía esa promesa, se cumpliera en la vida de sus discípulos. Por eso ellos van a Jerusalén. Porque saben que cuando se cumpla la promesa del Padre, no se va a cumplir en Galilea. No van a recibir nada en Capernaum, o en Tiberias, o en Jericó, o en cualquier otra parte, sino que va a haber un lugar, solamente un lugar, donde la promesa del Padre tendrá fiel cumplimiento. Qué importante es saber cuál es el sitio donde Dios quiere que yo esté, y qué importante es saber el sitio donde Dios no quiere que yo esté. No es cualquier sitio, hermano. Dios tiene un sitio para ti y para mí. Y lo importante, para mí hay cosas muy importantes en la vida de un cristiano que quiere madurar y honrar al Señor, es saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, dónde tengo que estar y dónde no tengo que estar. Y ese no era el día para estar en casa con la familia en Galilea. Ese era el día para estar esperando y orando pacientemente en la ciudad de Jerusalén, en un lugar que lo conocemos como el aposento alto, donde días atrás el Señor había partido, ¿se acuerdan? El pan y el vino, la misma casa donde se hizo el pacto, aquel pacto profetizado por Jeremías en el Antiguo Testamento, en la misma casa era donde ellos estaban orando, esperando la promesa del Padre. Ahora, Lucas es un hombre muy detallista cuando escribe su evangelio. También fue el autor del libro de los Hechos, ¿sí? Él cuenta cosas que ningún otro evangelio cuenta. Por ejemplo, él es el único que nos dice que había un hombre que tenía 2 hijos y uno se fue y otro se quedó. Solamente lo contó él. Él es el único hombre que se da cuenta de que una vez una mujer, contando su dinero, perdió una moneda. Eso no lo cuenta nadie, solamente Lucas. Él es el único que se da cuenta de que una vez un pastor, cuando llegó por la noche a guardar sus ovejas en el redil, resulta que las contaba y le faltaba una. Es decir, hay cosas que Lucas cuenta y son detalles de un hombre que se fija en las pequeñas cosas. También Juan va por esa línea, ¿no? Pero en este caso nos estamos ciñendo a Lucas. Y Lucas se da cuenta que cuando llegan a la casa o al aposento alto, donde están esperando la promesa del Padre, cuando entran en esa casa, Él los cuenta. Lean, por ejemplo, Hechos capítulo 1. Yo no tengo tiempo para leer todos los textos, ¿sí? Por eso se los voy soltando así. Él se da cuenta de que hay 120 personas esperando en esa habitación. Y los números en la Biblia son muy importantes, tremendamente importantes. Porque a veces un mensaje hasta profético, el Señor te da un número en vez de una palabra, pero si sabes el valor de ese número, sabes lo que te está diciendo el Señor. Y hubieron 153 peces. ¿Qué más da, no? Todo eso tiene una explicación. Él se da cuenta de que en el aposento alto, desde Betania hasta el aposento alto, cuando desciende el Espíritu Santo de una forma totalmente diferente a como había surgido a lo largo de la historia, hay 120 personas. Y uno dice, bueno, ¿y qué más da cuántos haya?
No, es muy importante. Es muy importante porque años más tarde, un gran rabino muy conocido con una influencia tremenda en Israel llamado Saulo de Tarso, más conocido por Pablo, cuando él escribe ese capítulo extraordinario de Primera de Corintios, capítulo 15, donde él está presentando argumentos para defender o para presentar defensa con mansedumbre y reverencia sobre el tema de la resurrección, él habla y dice, bueno, si Jesús no resucitó, como algunos de ustedes en la ciudad predican, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Si Jesús no resucitó, los que murieron creyendo que resucitarían tampoco lo van a resucitar. Si Jesús no resucitó, ¿por qué en vuestra ciudad hay templos de gente que se bautiza por los muertos? Si no van a resucitar. Y comienza a presentar todo tipo de argumentos, ¿no? Incluso después habla de las apariciones, algunas de las apariciones de Cristo. Y él menciona la última aparición de Cristo cuando dice, y finalmente se me apareció a mí, el último de la fila, como un abortivo. Pero hay un momento en Primera de Corintios capítulo 15 que él dice, y una vez 500 hermanos le dieron. Y hace referencia al día de la ascensión, cuando 500 testigos oculares lo vieron ascender a los cielos. Y dice, y muchos de esos testigos, muchos de esos hermanos todavía viven. Ya otros habían muerto, pero muchos de esos hermanos viven y están entre nosotros. Quédate con ese dato, 500. Cuando llega el día de Pentecostés, Lucas se pone a contar y dice, aquí no están los 500 testigos. Aquí hay solamente 120. Upa. Es decir, que en una semana, hemos dicho que esperaron una semana, ¿verdad? En una semana, la iglesia pasó de 500 miembros a 120. Se perdieron 380 personas que quedaron por el camino. No me pregunten, por favor, bueno, lo pueden hacer, pero no te voy a contestar. No porque no quiera, sino porque no lo sé. ¿Dónde estaban ese día las 380 personas que faltaban? ¿Usted lo sabe? Yo tampoco. ¿Habría una cosa más importante que hacer ese día? Como aquellos que le dijeron, deja que primero entierre al viejo y cuando lo entierre yo te sigo. Es que me he comprado unas yuntas de buey y tengo que probarlas. Casualmente hoy las tienes que probar. Hoy justo las tienes que probar, ¿verdad? Es que me acabo de casar. Siempre excusas y excusas y excusas. ¿Qué excusa tendrían esos 380 hermanos nuestros para no estar ese día en el aposento alto, en el día más importante de la vida de ellos? Que era nada más y nada menos que recibir esta tremenda experiencia que vamos a leerla ahora en Hechos capítulo 2. No sé. Pero es una lástima ver a gente, a hermanos que han entendido el Evangelio, que han nacido de nuevo, que se cansan, que abandonan el camino antes de tiempo y no hay una promesa que dice, sé fiel hasta la muerte y entonces yo te daré la corona de la vida. Todas las 7 recompensas que se mencionan en el libro del Apocalipsis a cada una de las iglesias, siempre previamente se dice al que venciere, al que venciere. Nunca va dirigida la promesa al cobarde, al que se cansa, al que se aburre, al que se enreda en los negocios de esta vida. Por eso Pablo dice, ninguno que milita, ninguno que está metido en esto, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si no te enredes en las cosas de este mundo, no vivas para trabajar, en todo caso trabaja para vivir, ¿verdad? Pero ¿cuántos hermanos nuestros en la fe se enredan en las cosas de este mundo, en juguetes, ahora para aquí y ahora para allá, y pierden la visión? ¿Tú no sabes que una oveja más de 15 o 20 metros ya no ve el rebaño? ¿Sabías eso? Es el animal más torpe del mundo. No tiene un buen olfato. No es como un perro que agarra el rastro, ¡bum!, y llega hasta la casa. No tiene un sentido de orientación como por ejemplo una paloma. Yo crié algunas palomas. Mi madre siempre se enfadaba conmigo porque las palomas van dejando muchos rastros. Y estaba harta de limpiar los rastros de las palomas y me decía, sácame esto de aquí de casa. Yo cogía las palomas, me las llevaba a la Plaza Santa Ana de Las Palmas, donde está la catedral, ¿se acuerdan? Y allí las dejaba, digo, bueno, ahí que se queden con las palomas. Cuando volví a San Cristóbal, donde yo vivía, las palomas ya habían llegado primero que yo. No había forma de chocar a las palomas. No había manera. Se orientan así.
Yo he ido a veces en barco de Tenerife a Las Palmas y en medio de la travesía, ¡bum!, abren un montón de jaulas y salen las palomas. Claro, las de Las Palmas las tienes que soltar en Tenerife y las de Tenerife las tienes que soltar en Las Palmas, porque si no, no tiene ningún sentido. Si las tuyas están aquí, ¿para qué las sueltas? Si ya están en casa, ¿no? La oveja no es capaz de orientarse, no tiene sentido la orientación, el olfato es pésimo, la visión es malísima. Si tiene además la desgracia de caerse con la lana en un charco, se ahoga porque no sabe nadar. Es lo más torpe del mundo, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos estar bien cerca de Cristo y no enredarnos, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Así que cuando llegó el día de Pentecostés, déjenme leerles la historia, porque toda experiencia que usted dice tener, como decíamos ayer en el Pastor Online allí que hicimos, tiene que estar respaldada por las Sagradas Escrituras. Si usted, no, un sueño, una visión, lo que sea, usted tiene que tener la capacidad de poder demostrar con la Biblia en la mano que dicha experiencia tiene un aval y un respaldo bíblico. De lo contrario, eso no vino jamás de parte del Señor. Cuando se junta un montón de gente porque ven que allí está pasando algo, porque ven que un grupo de personas que no sabían hablar en otros idiomas, comienzan a hablar en árabe, comienzan a hablar en las lenguas del mundo conocido, sin ellos conocerla, evidentemente, se produce un alboroto, un estruendo, además el ruido que produjo el mover de Dios. Pero cuidado, hay ruido donde no está el mover de Dios, pero hay ruido donde sí a veces puede estar también el mover de Dios. No siempre el ruido es señal de que el Señor esté ahí. Cuando ellos comienzan a ver que allí está pasando algo, Pedro se pone en pie y dice, vamos a leerlo en Hechos capítulo 2, por favor. Versículo 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. Parece ser que a las 9 de la mañana en aquella época en Israel nadie se emborrachaba. Bueno, yo creo que si esto pasara hoy en día, ese argumento no es válido, porque hoy en día a cualquier hora es buena para emborracharse, según algunos. Yo me acuerdo que una vez se me acercó un borrachito a las 8 menos cuarto de la mañana y me dice, jefe, ¿qué hora es, jefe? Le digo, las 8, dice, ¿de la noche o de la mañana? Digo, déjalo, da igual, no entendía nada. A las 9 de la mañana parece que en Jerusalén no se emborrachaba nadie. Nosotros no estamos borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y él no tenía una Biblia como yo en esta mañana en la mano. Él lo tenía aquí. Él sabía de memoria que Joel había dicho que en los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Usted tiene muchas visiones o muchos sueños? Porque si sueñas mucho, ya te estás haciendo viejo. Porque los sueños son para los viejos y las visiones son para los jóvenes, dice la Biblia. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y da una porción bíblica de Joel capítulo 2, del 28 en adelante, extraordinaria, como diciendo, hermanos, amigos, esto que estáis viendo y oyendo no es un descontrol, no es un desmadre que hemos producido aquí, sino esto tiene un aval bíblico, esto tiene un apoyo escritural, de tal manera que ustedes pueden comprobar si lo que aquí está pasando realmente es algo divino o es algo producto de la carne. Porque la palabra de Dios avala que todos estos que estamos aquí hemos comenzado a hablar en otras lenguas, porque esto es lo que dijo el profeta Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Qué importante es conocer la Escritura. Primero, para no tener que decir amén a todo lo que oyes. Pero en segundo lugar, para poder filtrar por ti mismo. Para poder darte cuenta si lo que este señor que se llama pastor, obispo, reverendo o me da igual, lo que está enseñando a la iglesia viene de parte de Dios o de dónde rayo está viniendo. La gran tragedia de muchos cristianos últimamente, en los últimos años, ha sido el desapego que ha habido de la palabra.
Yo me acuerdo que en mi época todo el mundo iba con la Biblia a la iglesia, todo el mundo. Hoy en día cuando le digo, ¿y tu Biblia dónde está? Dice, no, la traigo aquí en el teléfono. Digo, bueno. Pero hermanos queridos, es importante que ustedes como pueblo de Dios no se dejen engañar ni manipular. Me da igual quién sea, o cómo se llame, o el cargo que ocupe. ¿Y cómo puedo evitar ser llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres? ¿Cómo puedo yo saber si lo que estoy oyendo es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Bueno, la Biblia dice que cuando Pablo fue, por ejemplo, a una localidad llamada Berea, cuando él terminaba de exponer el Evangelio, cuando él terminaba de predicar la palabra, estos que eran más nobles que los de Tesalónica, comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que este hombre había enseñado era palabra de Dios o no era palabra de Dios. Lo tremendo es que yo una vez escuché a un predicador que dijo, hermanos, por favor, no sean como los de Berea, que están todo el día cuestionando la Biblia. Digo, madre mía, este no entendió nada, ¿no? Usted tiene la obligación en esta mañana de decir, bueno, este señor que viene de Tenerife, que dice que es el pastor, ¿qué me está enseñando a mí este hombre? ¿Esto es bíblico? ¿No es bíblico? Y si no es bíblico, si yo estuviera en su casa y veo que una persona está enseñando cosas que no tienen nada que ver, yo me levanto y me mando a mudar y me voy a otro sitio. Pero si es palabra de Dios, nos guste o no, tendremos que decir amén a tu bendita palabra, Señor. Incluso dice la Biblia que cuando haya ciertos y determinados dones del Espíritu Santo que se manifiesten en la iglesia, lea 1 Corintios 14, dice que hablen, ¿vale? Hablen, pónganse de pie, pero los demás juzguen, en el buen sentido de la palabra. Los demás analicen, los demás filtren si verdaderamente lo que este hombre está enseñando es verdaderamente de parte de Dios o no viene de parte del Señor. Cuando Pedro da esta explicación, automáticamente llama a la gente al arrepentimiento. Dice, ¿sabe? El que ha producido todo esto es nuestro Señor, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. Pero nuestro Dios lo ha levantado de la tumba, lo ha hecho Señor y Cristo. Este es el verdadero Mesías, no los mentirosos y falsos Mesías que vinieron en el pasado. Este es el verdadero Mesías. Dice que ante aquella palabra directa, sin tapujos, al grano, dice que se compungieron de corazón. Y entonces le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo arreglamos el problema? Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y comience un período de restauración de todas las cosas. No solamente Dios viene a salvarnos, no solamente el Señor viene a perdonar nuestros pecados, sino viene a restaurar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Hay algunos que necesitan en el aspecto, en el área familiar, ser restaurados, porque hasta que tu vida no sea restaurada y sanadas tus viejas heridas, difícilmente podrá ser usado por el Señor. Porque una persona herida emocionalmente, porque una persona herida por lo que le hicieron, por lo que le dijeron, o por lo que esperaba recibir y no recibió, es una persona frustrada, es una persona con heridas abiertas. Y cuando compartas la palabra, vas a hablar desde un corazón roto y desde un corazón herido. Y el Señor ha venido para sanar al quebrantado de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Me llama mucho la atención, y va en consonancia con lo que estoy hablando en esta mañana, que cuando el Señor Jesucristo resucitó, en una de las muchas apariciones que hizo, dice que entró en una casa donde estaban todas las puertas y ventanas cerradas. Y Él dio el típico saludo que se dice cuando hay un grupo de personas, Shalom Alejem, paz a vosotros. Pero eso de paz a vosotros es mucho más profundo que simplemente decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paz significa equilibrio, paz significa bienestar mental, espiritual, físico. Si no hay un desequilibrio en tu vida, quiero que tengan paz en medio de todo lo que ha sucedido, porque yo estoy aquí con vosotros. Ellos no dan crédito a lo que están viendo. Incluso llegó uno a decir,
si no veo y meto mis manos en sus llagas? No creo, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor toma la iniciativa de enseñar aquellas heridas en sus manos, en su costado. Pero no son heridas abiertas, no son heridas que están sangrando, que necesitan ponerse ahí como un trapo para que no fluya la sangre, sino son heridas que en 72 horas han cicatrizado, se han cerrado. ¿Y por qué les enseña sus manos heridas y su costado abierto? Para enseñarles que en la vida experimentaremos todo tipo de sensaciones, de heridas, de maltratos, etcétera, etcétera, pero que con la ayuda divina de nuestro amado Dios, toda herida y todo mal recuerdo y secuela del pasado lejano puede ser restaurado y sanado por el poder de Dios. Y dice la palabra, para que con la consolación con la que habéis sido ahora consolados, ahora ustedes puedan consolar a los que están pasando por cualquier tribulación pasajera o momentánea. Estos 120 hombres y mujeres que estaban en ese día en el lugar indicado, sus vidas cambiaron completamente. Ahora tú fíjate, ellos no tenían los medios tremendamente poderosos que nosotros tenemos hoy en día. Yo no sé si tú estás transmitiendo esto en directo, pero cuando nosotros abrimos el teléfono, cualquier red social, el Facebook o el YouTube, automáticamente ustedes van a ver que hay centenares y miles de puntos de conexión. Pero esos puntos de conexión a veces hay que multiplicarlos por 2, o a veces por 10, o a veces por 50. Porque, por ejemplo, en nuestras congregaciones en San Francisco, en Las Vegas, en Colombia y en otros lugares, cuando aparece un punto de conexión, una IP que se ha conectado, detrás de esa IP hay 100 hermanos que están viendo el culto. Por lo tanto, no es que haya 2000 simplemente viéndolo, sino que pueden haber miles y miles de personas. ¿Saben lo que significa que en tiempo real, desde una isla como esta, Fuerteventura o cualquier parte del mundo, tú puedas transmitir el mensaje del Evangelio a miles y, ¿por qué no, a millones de personas en tiempo real? Es algo que ni nos imaginábamos. Cuando yo salí el 31 de mayo del año 1981 del seminario de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias en Las Palmas, yo ni me imaginaba en la vida que en aquellos tiempos ni existían las redes sociales. Hoy en día la iglesia pudiera utilizar estos medios para ir a miles de lugares donde a lo mejor físicamente nunca vas a poder ir. Lo máximo que podía hacer Pablo para extender su enseñanza era transmitirlo oralmente de uno a otro, o escribir epístolas y cartas para que llegaran a lugares distantes. Pero hoy en día la iglesia dispone de unos medios tremendos. Miren, por ejemplo, los días de la pandemia. Marzo del 2020. Todo el mundo encerrado en casa. ¿Saben cuántas iglesias se cerraron? Pero se cerraron para siempre, ¿eh? No las volvieron a abrir. ¿El motivo? No sé, habría que preguntarle a ellos. Nosotros comenzamos a transmitir exactamente igual que si hubiera gente en la iglesia, predicando durante días, semanas y algunos meses a sillas vacías. Y claro que me vino a veces la tentación, mientras hablaba, de decir, ¿quién está viendo esto? ¿A quién estoy hablando? Hasta que un día me llegó el mensaje de una hermana que tuve la oportunidad de conocerla personalmente, que fue utilizada por el Señor, y ella no sabe lo que el Señor la usó en ese momento. Cuando me escribe y me dice, hermano Sierra, pastor, si en algún momento en estos días cuando estás predicando te viene a la mente el pensamiento de que no merece la pena hablarle a sillas vacías, que nadie está viendo ni escuchando esto, es cuando más gente está viendo y escuchando este mensaje. Oye, aquello fue una palabra que me dio un revulsivo, me dio una fuerza.
empezamos a ver como miles y miles, hablo de miles, de miles y miles y miles de personas, gente que se había quedado en los cruceros en alta mar, que no los dejaban atracar en los puertos, gente que nos escribía desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, en Argentina, gente que nos escribía de las Islas Caimán, gente que nos escribía, soldados que nos escribían desde bases militares en Afganistán, desde Japón, desde Alaska, y decíamos, Dios mío, ¿pero esto qué es? Es que la Biblia dice que antes de que el Señor viniera, este evangelio sería predicado en todas las naciones de la tierra. Bendito sea Dios. Y Dios lo está haciendo. Y Dios nos ha dado a nosotros, esta generación de creyentes, unas armas que, sabiéndolas utilizar para la gloria de Dios, pueden llevar a centenares y a miles de personas ante los pies de Cristo. Todavía no somos conscientes del impacto que ha tenido todo esto. Ahora, por ejemplo, el próximo mes vamos a ir a Guatemala y allá hay un montón de hermanos que no solamente son de Guatemala, sino vienen de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica y de otras naciones que se han reconciliado con el Señor. Tenemos testimonios, hermanos, en nuestra iglesia virtual, ¿sí?, de personas que hacía hasta 20 años que habían dejado de congregarse. Yo había conocido gente de 8, de 9, de 10, pero de 20 años. Tremendo. Hemos estado orando por personas que se querían quitar la vida. Como por ejemplo, un día me llama una hermana desde Santiago de Chile y me dice, pastor, estoy pasando ahora mismo por la calle y hay un carabiniero, creo que se llama, en un puente. Sí, que se quiere, sí, un policía, vaya, que se quiere quitar la vida. Digo, ponme el teléfono con el altavoz, que me oiga. Y le hablamos y este hombre bajó del puente y no se quitó la vida. Hemos hablado por personas que me han dicho, mira, mi madre ya está en un punto que ya no hay marcha atrás, y orar por ella, darle unas palabras de consuelo, de ánimo, y a los pocos minutos llamarte a la familia y decir, ya mi mamá partió a la presencia del Señor. Ya tenemos hermanos nuestros que han llegado primero que nosotros a la gloria, hermanos que se convirtieron y se reconciliaron con Cristo a través de las redes sociales. Claro, era tanta la invasión de gente que recibíamos, eran tantos los correos, eran tantas las llamadas, que le dije, Señor, danos sabiduría para poder atender a toda esta gente, para poder ministrar a tantas personas heridas y para poder ayudar a que crezcan y se fortalezcan en el Señor. Y fue entonces cuando el Señor puso en mi corazón la idea de hacer una iglesia virtual, que no le hace la guerra a una iglesia presencial, ni mucho menos, pero ¿y qué hacemos con esas viejitas, con esos matrimonios, con esos jóvenes, con esos presos que se han reconciliado y convertido a Cristo a través de todo este tiempo, a través de las redes sociales? Es decir, hermanos, ya no hay excusa para no servir al Señor. Yo no entiendo cómo hay creyentes, sobre todo jóvenes, que se aburren, que se cansan, cuando hay tanto trabajo por hacer. Hermanos, cuando ellos recibieron aquella experiencia en el aposento alto, no era como una meta, sino era un medio, era una capacitación sobrenatural para que pudieran ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿De qué servía haber sido llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Para cantar mejor? ¿Para tener cultos más avivados y seguir disfrutando y engordando nuestros estómagos en la iglesia? ¿O era una capacitación sobrenatural para poder ir hasta lo último de la tierra llevando el Evangelio de Jesucristo? Era para eso. Y toda la experiencia, todo el conocimiento, todo lo que hasta el día de hoy tú has tenido la oportunidad y el privilegio de aprender y de recibir, es para capacitarte, para que puedas desarrollarte como creyente y ser un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Yo quiero que en esta mañana nos pongamos de pie un segundito, amados hermanos. Y quiero que escuches atentamente estas palabras, porque esto trajo un cambio de vida. El estilo de vida de los discípulos cambió completamente. Como nuestro estilo de vida, nuestras prioridades tienen que cambiar después de haber tenido un encuentro tremendo, una experiencia con Cristo. Dice que a raíz de todo esto sobrevino temor a toda persona. La ciudad ya no fue la misma, no. Ya en la ciudad había un respeto, en la ciudad había un temor, una reverencia,
porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, escuchen bien, tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría de corazón, con sencillez, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tremendo. Un cambio de vida radical. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, cambia radicalmente mi vida ahora que te he recibido y ahora que te conozco. No podemos seguir igual después de haber conocido a Cristo. Nuestra economía, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra vida privada y pública tiene que cambiar radicalmente a raíz de este encuentro que hemos tenido con Cristo. Todo el mundo que te conoce tiene que preguntar: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? ¿A dónde estás asistiendo? ¿Por qué? Porque Cristo cambia las vidas. Y te pedimos, Señor, humildemente en esta mañana, que esta iglesia del Puerto del Rosario sea verdaderamente un ejemplo, sea una luz, un punto de referencia a todo el mundo que conozca algún miembro que asiste a esta congregación. Bendice a mis hermanos, guárdales, protégeles, ayúdalos para que no solamente crezcan en el conocimiento de tu palabra, sino que también a la hora de esforzarse y de servirte en tu reino y en tu obra. Y te daremos a ti siempre toda la gloria y la honra, porque tú eres el único digno de recibirla. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Dar ese fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dile a tu hermano: esfuérzate. Dile: esfuérzate, que el Señor está contigo y quiere usar tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que iban a cantar una canción de Rey de Reyes, Señores, Señores, o no era aquí, era en la otra. En la otra, ok. Amén, hermano. Ellos creo que dentro de un ratito tienen que salir ya prácticamente, ¿no? Ok, Alberto. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Aunque no vengamos muy a menudo, siempre le tenemos en nuestros corazones, pero es que tenemos a tanta gente que atender que a veces es imposible poder visitarles con más frecuencia. Pero gracias por haber estado en esta mañana con nosotros. Oren por nosotros para que el Señor nos dé la fortaleza necesaria para cumplir con todas las responsabilidades que Dios nos ha dado. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Vamos a cantar la canción de lo importante. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora. Ah. Vale, ok. ¿Tú la vas a tocar? Él dice que van a cantar lo importante. Vale. Dame la nota. Si quieres, toca. Toca, no. Vale. No sé en qué nota la vas a tocar, pero... ¿Qué nota la vas a tocar? ¿La menor? ¿Cuál es? ¿Y la mayor? No, la mayor no, la menor. Perdón, la menor. La menor. A ver, empiézala tú, a ver cómo la cantan ustedes aquí. A ver. Lo importante es no temer. Y mantener la fe. A ver esta palma, ¡vamos! Lo importante es no temer y mantener la fe. Y el que cree en Él no tiene miedo. ¡Aleluya! Miedo a perder nunca la fe. ¡Aleluya! El universo lo tenemos
de todo mal Él nos protegerá. Lo importante es no temer y mantener la fe. Venga, fuerte, vamos. Aleluya. Mantener la fe. Y el que cree en Él no tiene miedo. Aleluya. Miedo a perder nunca la fe. Al Rey. Sí, Señor. De todo mal Él nos protegerá. Mi Shema, mi lo me fajé. Aleluya. Y esta emuna de ave. Velanu y ese mere paola. Bejucho merotano vicula. Lo importante es no temer, mantener la fe. Otra vez fuerte. Lo importante es no temer y mantener la fe. Dígalo. Y el que cree en Él no tiene miedo. Miedo a perder nunca la fe. Al Rey. Solo tenemos. De todo mal Él nos protegerá. Lo importante. Aleluya. Una vez más, dígalo fuerte. Lo importante es no temer y mantener la fe. Y a su nombre. Y a su nombre. Fuertes aplausos al Rey. Aleluya. Lo importante es no temer. Aleluya. Venga, te quiero oír a ti. Aleluya. Ya se van. ¿A qué hora sale el avión? En una hora que salgamos una media Ah. Ay, mi niño. Perder nunca la fe. Venga, fuerte, vamos. El Rey del universo. Solo tenemos de todo mal. Tejerá. Mi Shema, mi lo me fajé. Aleluya. Y esta emuna de ave. Velanu y el mere paola. Bejucho merotano vicula. Lo importante no temer. Aleluya. Fe. Lo importante no temer y mantener la fe.